Vuelvo a repetir, nosotros cuando tenemos un ejercicio de límites, lo primero que debemos de hacer es reemplazar el valor de x sub 0 en la función. Y si nos resulta una indeterminación, que en este caso es 0 sobre 0, ¿sí? Tenés que identificar primero el factor que ocasiona esa indeterminación y luego utilizar factorización o Ruffini o diferencia de cuadrados, ¿sí? Para poder, digamos, llegar a esa expresión que nosotros necesitamos. Vuelvo a repetir, esto es, digamos, coincidencia o es de casualidad que en el denominador nos aparezca un x-1, pero eso no siempre va a ocurrir, porque uno piensa que porque te aparece esto en el denominador, bueno, entonces siempre te va a dar, digamos, esa pista que vos arriba tenés que llegar a esta expresión y simplificarlo. Bueno, ahora porque es una expresión, digamos, simple, porque es es un polinomio de grado 1. Pero ¿qué pasa si arriba y abajo te doy polinomio de grado 4 o grado 5? Vos no vas a saber cuál es el factor que ocasiona la determinación. Así de simple. Por eso la clave está en esta expresión. Este valor que está acá lo vas a pasar acá. Y una vez que nosotros sabemos cuál es el factor que ocasiona la indeterminación, lo vamos a encontrar y lo vamos a simplificar. De esa manera resolves el ejercicio. Veamos otro ejercicio más, otro ejemplo. Límite cuando x tiende a menos 2 de la siguiente función. X más 2 dividido por x al cuadrado menos 4. Tenemos una función racional, ¿sí? Y nos piden calcular hacia qué valor tiende esta función cuando x tiende a menos 2. Es decir, se acerca a menos 2 por la derecha y por la izquierda. Primero, reemplazás el valor de x sub 0 en la función. En este caso es menos 2 más 2 dividido por menos 2 al cuadrado más 4. En el numerador nos va a resultar 0 y en el denominador menos 2 al cuadrado, perdón, acá me equivoqué, ¿sí? Este es un menos, perdón. Bien, menos 2 al cuadrado nos queda 4. 4 menos 4, 0. Nuevamente nos resultó una indeterminación. 0 sobre 0 es una indeterminación. Lo tenés que salvar. Entonces, ahora vamos a aplicar lo que les expliqué anteriormente, ¿sí? Vamos a reconocer cuál es el factor que ocasiona la indeterminación. El menos 2 lo pasas al primer miembro con signo cambiado y nos va a resultar x más 2. Este es el factor que ocasiona la indeterminación. Entonces, este factor nos tiene que aparecer arriba y abajo. Arriba ya está, desde un inicio. Pero recuerden, eso no siempre va a ocurrir. Ahora, este factor nos tiene que aparecer sí o sí en el denominador. Para simplificarlo y listo. Lo retiramos de nuestra función y con eso solucionamos nuestro problema. Límite cuando x tiende a menos 2 de x más 2 dividido. Ahora, el x al cuadrado menos 4 está en forma polinómica, lo vamos a transformar a forma factorizada. Puedes utilizar la resolvente si querés, y si no, la diferencia de cuadrados. Me parece que la resolvente también lo podríamos agregar dentro de los métodos para salvar la indeterminación. Podría ser. Si lo quiere considerar, no hay ningún problema. Pero nosotros vamos a utilizar la diferencia de cuadrados. X al cuadrado menos. Pero este 4 tiene que estar como 2 al cuadrado. Recuerden que la fórmula es a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Sí? La fórmula que les mostré anteriormente. Esto es x menos 2 por x más 2. Observen que si nosotros utilizamos
la diferencia de cuadrados, obtenemos el factor que estamos buscando. O sea, noten la diferencia porque ahora sabemos qué es lo que estamos buscando. Esta expresión lo reemplazás en el denominador. Arriba, si querés, lo encerrás entre paréntesis. Esto es x menos 2 por x más 2. Ahora vamos a simplificar este x más 2 con este x más 2. Nos queda arriba 1 y abajo también. Observen que hemos simplificado el factor que ocasiona la indeterminación. Sí o sí, cuando reemplacemos el valor de menos 2 en la x, nos va a dar un número real. Nos resultará límite de cuando x tiende a menos 2 de 1 dividido x menos 2. X menos 2 multiplicado por 1 te queda el mismo factor. Ahora, cuando nosotros reemplazamos el valor de menos 2 en la x, ya no se escribe el lim, ¿sí? Recuerden eso. Cuando vamos reemplazando el valor, no se escribe este término. Este es menos 2, y esto nos va a resultar 1 sobre menos 4. Y esto es igual a menos un cuarto. Es lo mismo. Recuerden que cuando nosotros tenemos una fracción, el signo lo puedes ubicar como vos prefieras, en el denominador o en el numerador o en el centro, como en este caso, ¿no? Listo. Hemos salvado la indeterminación. Veamos un ejercicio donde no sea tan visible el factor que ocasiona la indeterminación. Porque, digamos, en algunos casos he notado que no se explica qué es lo que nosotros tenemos que buscar. Por ejemplo, cuando yo también estaba cursando, ¿sí? Cuando vi por primera vez este tema de límites, ok, yo entendía que tenía que factorizar o diferenciar cuadrados, Ruffini, etcétera, eh, pero no sabía qué es lo que estaba buscando. O sea, eh, siempre me decían, tenés que factorizar un factor, perdón, tenés que simplificar un factor. Bueno, eso lo entendía, hay que simplificar algo. Pero ¿por qué ese factor? Porque ese factor era el que ocasionaba la interminación. Pero ¿existiría alguna forma de saberlo desde un inicio? Y bueno, después con tanta práctica, me percaté que esta parte es lo que, digamos, me permite saber desde un inicio cuál es el factor que ocasiona la indeterminación. Es por eso que probablemente muchos de ustedes y muchas de ustedes, muchos y muchas, han visto en el secundario el tema de límites, pero no sé si les explicaron cómo encontrar el factor que ocasiona la indeterminación. Eso no lo sé, bueno, pero no importa, ahora se los estoy explicando y de esa forma se les va a facilitar el trabajo. Ahora vamos con un ejercicio donde no aparece el factor que ocasiona la indeterminación, digamos, de forma inmediata o desde un inicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Límite de cuando x tiende a 4 de la siguiente función. X al cubo menos 8x al cuadrado más 16x. Todo esto dividido por 4x al cuadrado menos 64. Observen este ejercicio. Si ustedes el 4 lo pasan a restar acá, el primer miembro, por decirlo de esa manera, no es lo correcto, pero es para entendernos todos, ¿sí?
El factor que ocasiona la indeterminación es x menos 4. Este es el factor que me ocasiona la indeterminación. Bueno, ya me adelanté, porque lo correcto era reemplazar el 4 en las x y ver si es que existe alguna indeterminación. Bueno, me adelanté. Esto le va a resultar 0/0. ¿Sí? Le va a resultar 0/0 si reemplazas el 4 en las x. Bien, entonces, sabemos que el factor que ocasiona la indeterminación es el x menos 4. Fíjate que el x menos 4 no aparece ni arriba ni abajo. ¿Se dan cuenta la diferencia de saber cuál es el factor que ocasiona la indeterminación desde un inicio? Para el- los alumnos y alumnas que, digamos, tienen un poco de problema con la matemática, como que esto les favorece de mucho porque cuando comienzan a factorizar o todo lo demás, a veces cometen errores y no llegan a, digamos, a factores comunes para que puedan simplificar. Por ejemplo, he notado que algunos chiques factorizan arriba y abajo y no les queda factores comunes y nunca simplifican nada. Entonces dice Isaías, no sé qué hice mal porque no hay nada que simplificar. Entonces yo les digo, buscar el factor que ocasiona la indeterminación y me dicen, ¿cuál es ese factor? Estoy hablando de, digamos, alumnos que cursan otras comisiones. Entonces, esa es la ventaja, saber, porque si este factor no te aparece ni arriba ni abajo, es porque no estás haciendo bien las cosas. Te estás confundiendo en factorizar, o te estás confundiendo en utilizar Ruffini, o te estás confundiendo en utilizar la resolvente, porque cuando vos utilizas la resolvente, a ver, ahora con la calculadora, bueno, te facilita todo, pero a ver, se te malogró la calculadora. Bueno, entonces, sabemos que en Google también lo podéis ingresar, pero bueno, lo querés hacer de forma, digamos, manual, ¿sí? Y entonces te confundís un signo. Entonces, en vez de ser raíz 4 y 5, a ver, suponete que te dé raíz 4 y 3. Entonces, de repente, ese pequeño error no te permite llegar, digamos, a lo que vos deseas, ¿sí? Es por eso que es muy importante y yo siempre me tomo el tiempo de explicar cuál es el factor que acciona la determinación para saber si estamos haciendo bien las cosas. Porque esto sí o sí nos tiene que verse arriba y abajo. Bien, entonces, como nosotros ya conocemos ese factor que ocasiona la indeterminación, veamos. Límite de cuando x tiende a 4, el numerador. El numerador es un polinomio de grado 3. Lo común es pensar en utilizar Ruffini, porque dicen, es un polinomio de grado 3, Isaías. Nosotros sabemos que si un polinomio de grado 3 para arriba, Ruffini. Perfecto. Estoy de acuerdo con eso. Pero hay un pequeño detalle. No tenés el término independiente. O dicho de otra forma, el término independiente es el cero. Entonces, como que vas a tener un pequeño problema. Lo que te recomiendo es lo siguiente: si vos tenés un polinomio de grado 3 para arriba, ¿sí? Es decir, grado 4, 5, etcétera, y el término independiente es cero, primero fíjate si podés simplificar la x. Acá te aparece una x y una x, entonces podés sacar factor común de x. Sacas una x, acá nos queda x al cuadrado, acá nos queda 8x, acá nos resulta 16. Todo esto dividido por 4x al cuadrado menos 64. Sabemos que de esto tenemos que conseguir este factor, sí o sí. Entonces, una forma podría ser sacar factor común de 4. 64 dividido por 4, esto es 16. En esta parte, ¿cómo me puedo dar cuenta si tengo que sacar factor común o no? Bueno, ustedes tienen que ver si este número que está acá es múltiplo de este. O dicho de otra forma, cuando tienen una expresión matemática de este estilo, dividen este número por este. Por ejemplo, 64 sobre 4 y te va a dar 16. ¿Sí? Te tiene que resultar más que todo un valor entero. Entonces,
Observemos, acá tenemos x al cuadrado menos 16. Acá podés utilizar la diferencia de cuadrados, porque 16 lo podés expresar como 4 al cuadrado. Bien, pero regresemos al numerador. En el numerador, ¿qué podemos hacer? Bueno, en el numerador tenemos acá un polinomio de grado 2. Observen que este es un polinomio de grado 2, pero acá no podés utilizar la diferencia de cuadrados. ¿Y por qué? Porque te aparece el término x o el término lineal. ¿Por qué en el denominador sí podés utilizar la diferencia de cuadrados? Porque si bien es cierto, ambos son polinomios de grado 2, pero en el denominador no te aparece el término lineal, o sea, no aparece la x. Y cuando vos tenés un polinomio de grado 2 y no te aparece la x, entonces tenés chance de utilizar la diferencia de cuadrados. Pero arriba no, porque te aparece el término lineal. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando ustedes tengan un polinomio de grado 2 y te aparece el término x, listo, descartado diferencia de cuadrados, nada que ver. Directamente acudís a la resolvente. Entonces, vamos a utilizar la resolvente para esta expresión polinómica de grado 2. Vamos a decir que a vale 1, y eso es cierto. B vale menos 8. C vale 16. Y utilizar la resolvente acá. ¿Cuál es la resolvente? Es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c, todo esto dividido 2a. Bueno, no lo voy a calcular porque esto es algo que ya ustedes lo saben hacer, ¿sí? Esto lo vimos en funciones cuadráticas, pero es únicamente reemplazar estos valores acá, y en este ejercicio te va a resultar un solo valor de x. Acá voy a escribir 1/2 porque las dos raíces de x me resultan 4. Es decir, tiene una raíz doble. Esto se lo dejo como tarea para ustedes. Reemplacen estos valores acá y les va a dar un único valor de x, en este caso el 4, es decir, tiene raíz doble. Recuerden que un polinomio de grado 2 tiene como máximo dos raíces, en este caso tiene uno, o sea, puede tener dos raíces, puede tener una raíz o ninguna raíz. En este caso tiene una sola raíz, que en este caso es el 4. Entonces, ¿qué ocurre cuando obtenemos una única raíz? ¿Cómo lo expresamos en forma factorizada? Si cuando yo deseo transformar de la polinómica a la factorizada, estoy esperando dos raíces. Lo tenés que representar de la siguiente manera. Límite de cuando x tiende a 4, arriba nos queda x, esto es x menos 4, y como tiene una sola raíz, este factor lo elevas al cuadrado, porque tiene una raíz doble, por esa razón. Siempre que te resulte un solo valor en la resolvente o Bhaskara, siempre ese factor lo elevas al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer con esta expresión? Diferencia de cuadrados. X al cuadrado menos 16. 16 es 4 al cuadrado. X menos 4 por X más 4. Si se les dificulta a algunos o alguna de ustedes, se dificulta utilizar la diferencia de cuadrado porque no me comprende, entonces utilicen la resolvente. Van a llegar a lo mismo, ¿sí? Pero es bueno manejar esta fórmula. Esto es X menos 4 por X más 4. Bien. Observemos, arriba nos aparece el factor que ocasiona la indeterminación. En el denominador también nos aparece. Todo está bien. Vamos a suponer que uno tiene dificultades, como les mencioné al inicio, para hacer la resolvente, se equivoca en un cálculo, etcétera. Y acá te aparece un X más 4. ¿Sí? ¿Por qué eso ha ocurrido? Bueno, cuando uno está empezando recién con este tema y no es muy bueno en las matemáticas, digámoslo de esa forma, entonces cancelan este factor con este otro factor. Y listo. Pero es porque solamente se les explicó que tienen que simplificar siempre un factor arriba y abajo, pero no es el factor adecuado. ¿Se dan cuenta? Entonces, si acá me resulta arriba un x más 4,
Y yo sé que el factor que ocasiona la intervención es x menos 4, entonces las cosas no están bien, algo estoy haciendo mal. Pero en este caso, si hemos obtenido el factor que ocasiona la indeterminación, entonces simplificas un factor arriba y un factor abajo. Arriba, fíjate que tenés al cuadrado, o sea, como que tenés dos factores iguales, ¿sí? Es por esa razón que arriba no se va a eliminar del todo. Esto es límite de cuando x tiende a 4 de la siguiente función, x multiplicado por x menos 4, todo esto dividido por 4 por x más 4. Se estarán preguntando, Isaías, pero te queda el factor que ocasiona la indeterminación. ¿No se debería eliminar completamente? No, no hay problema. Porque por más que me aparezca arriba o abajo, pero no está en ambos. O sea, el problema es que esté en ambos simultáneamente. Ahora, reemplazar el valor de 4 en las x. Esto es 4 por 4 menos 4 dividido 4 por 4 más 4. En el numerador, acá no va a resultar 0. 4 menos 4, 0. Por 4, bueno, es 0. 4 más 4 es 8. 8 por 4, 32. 0 dividido por 32 es una indeterminación, no es una indeterminación. Nosotros sabemos que 0 dividido por cualquier número, obviamente que sea distinto de 0, pero 0 dividido por cualquier número siempre es 0. No necesariamente porque estamos dentro del tema de límites, no. Dentro del tema de límites o fuera del tema de límites, el 0 dividido por cualquier número siempre es 0. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Quise seleccionar este ejemplo porque algunos piensan que el límite no te puede quedar 0. Eso es falso. El límite te puede quedar 0 porque el 0 es un número real. Te puede quedar 0 o te puede quedar infinito. No hay problema. Acá también me puede resultar infinito. Porque, ¿qué hubiera pasado si nos quedaba, digamos, al revés? 32 dividido por 0. Nosotros sabemos que cualquier número dividido por 0 no está definido en la matemática, pero dentro del tema de límites es infinito. Y si acá nos hubiera resultado infinito, está todo bien, no hay problema, es infinito. Recuerden que el infinito solo no es una indeterminación. Por ahora, bueno, nosotros en esta materia vamos a estudiar tres tipos de indeterminaciones, ¿sí? Realmente no son las únicas porque existen más indeterminaciones, pero solamente vamos a estudiar tres. Por ahora les estoy mostrando una indeterminación, 0 sobre 0. Si me da tiempo, les voy a explicar la otra indeterminación y si no, lo vemos el día de mañana. Veamos más ejercicios. Límite de cuando x tiende a 7 de la siguiente función. Si reemplazas el 7 en las x, te va a quedar la indeterminación 0 sobre 0. Eso se lo dejo para ustedes, que lo pueden corroborar después en casa. Vamos a reconocer cuál es el factor que ocasiona esa indeterminación. El 7 lo pasas a restar. Listo. Este es el factor que ocasiona la indeterminación. Arriba ya nos aparece ese factor. Límite de cuando x tiende a 7. X menos 7. Pero en el denominador no nos aparece un x menos 7 de forma inmediata. Observen, es un polinomio de grado 3, el término independiente es 0. Entonces, es preferible factorizar.
porque todos tienen una X. Sacas una X y esto nos queda 6X al cuadrado menos 12X menos 210. Nuevamente, observen, chiques, nos quedó un polinomio de grado 2. Y aparece el término lineal, es decir, aparece la X. Entonces, no podés pensar en la diferencia de cuadrados, nada que ver. Sí o sí, la resolvente, no queda de otra. Entonces, en esta expresión vamos a utilizar la resolvente. Sabemos que A vale 6. Sabemos que B vale menos 12. Sabemos que C vale menos 210. Utilizamos la fórmula de la resolvente, que es la siguiente, la cual estoy escribiendo. Ustedes van a reemplazar este valor de A, B y C en esta ecuación y les va a resultar las siguientes raíces. Una de las raíces va a ser 7, otra de las raíces va a ser menos 5. Entonces, nosotros vamos a cambiar esta expresión polinómica por la expresión factorizada. X, voy a dejar un espacio, después van a saber por qué. Si es positivo, se escribe con negativo. Y si es negativo, se escribe como positivo. Esa es la forma, ¿sí? Recuerden que la estructura de la forma factorizada es la siguiente. A por X menos X1 por X menos X2. Este es el diseño de la forma factorizada de una función cuadrática. Bien. Afuera siempre está A. Afuera de estos dos paréntesis, siempre está A. ¿Cuánto vale A de la función, perdón, del polinomio de grado 2? Vale 6. A siempre es el mismo, nunca cambia. Por eso quise resolver este ejercicio porque el error garrafal que cometen en los exámenes es el siguiente. Se olvidan del valor de A. Realizan este procedimiento, obtienen estas dos raíces. Perfecto, hasta ahí todo bien. Después empiezan acá, pero se olvidan del 6. Yo me imagino que se olvidan del 6 porque seleccionan otra alternativa, ¿sí? Entonces, se olvidan de este valor que está acá. Recuerden que si nosotros lo tenemos en forma polinómica y lo cambiamos a forma factorizada, el A siempre se conserva, no te podés olvidar del A, ¿sí? Ahora les voy a mostrar el ejercicio anterior para que ustedes noten la diferencia. Por ejemplo, acá, ¿cuánto vale A en este polinomio de grado 2? Vale 1. Nunca me olvidé de ese A. Lo que pasa es que como es 1, no hay problema. El 1 está acá, imaginariamente. Bueno, el 1 debería ir después de la X, ¿no? Pero bueno, el 1 está acá. Solo que no le digo hola porque A era 1. Pero si A no es 1, no te podés olvidar de eso. Tengan mucho cuidado. Bien, entonces ahora hemos escrito el valor de A y vamos a mejorar la expresión. Algo que nosotros estamos acostumbrados a ver es lo siguiente. En vez de escribir X por 6, nosotros siempre escribimos 6 por X. El factor que ocasiona la indeterminación en este ejercicio es el X-7. Puedes simplificar. Vamos a reemplazar el valor de 7, ¿sí? De forma inmediata.
Entonces, esto nos queda 1 y esto también 1. Reemplazar el valor de 7 en las X. Esto es 6 por 7 más 5. Y esto nos va a dar 1. Bueno, esto lo voy a ingresar a la calculadora. 6 por 7 más 5. 504. 1 dividido por 504. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Si ustedes saben factorizar, no van a tener problema. El problema es para aquellos que no saben factorizar. Tendrían que repasar ese tema, ¿sí? Factorización. Ahora, si ustedes desean, pueden utilizar también GeoGebra. Ingresas esta función en GeoGebra, ¿sí? Y te bota el gráfico. Y ustedes se observan qué valor toma la función cuando x tiende a 7 y les tiene que dar este valor que está acá. Probablemente le dan decimales, pero bueno, ustedes lo pueden visualizar en GeoGebra. De esa manera les permite, digamos, saber si están llegando a la respuesta correcta. En los próximos días les voy a estar compartiendo el resuelto de la guía práctica número 2, ¿sí? En los próximos días. Pero recuerden que ustedes tienen que tratar de resolver los ejercicios que no resuelven en clase por su propia cuenta primero, ¿sí? Y después, si no llegan, digamos, a alguna respuesta, recién revisen los resueltos, porque si ustedes ven lo resuelto y lo van, digamos, resolviendo con ayuda de los resueltos, eso no suma. Llega el examen y no les va a ir bien. De esa manera no se aprende la matemática, ¿sí? Es el consejo que siempre les doy. Bien, ahora vamos a estudiar otro tipo de indeterminaciones. Vamos a estudiar la indeterminación infinito sobre infinito. Existen más ejercicios para resolver con respecto a esta indeterminación que es 0 sobre 0. Nos falta ver ejercicios para aplicar el método de Ruffini y el método del conjugado, pero prefiero realizarlo el día de mañana, ¿sí? Voy a explicar la otra indeterminación. Nos queda muy pocos minutos, así que voy a enviar un nuevo enlace Zoom.